única interrupción que vamos a tener ahorita es solo que nos quedamos en las principales características de la filosofía. Hablamos de universalidad y nos quedamos pendientes del saber crítico. Hasta ahí creo yo. ¿Me recuerdo? ¿Se recuerdan? En la certidumbre nos quedamos. Ya me recuerdo. ¿Sí, Pamela? Sí, o Pamela Recinos, que levantó la mano. ¿Me escuchan estudiantes y compañeros y compañeras? Sí, Lick, se le escucha. Sí, licenciado. Gracias. Vamos a empezar la clase. Cualquier cosa al final, pues hablamos de algo, si ustedes desean, si tienen duda. Pero vamos a iniciar porque ya la próxima semana tenemos clase, entonces vamos a ir avanzando. Solo quiero que un alumno, alumna o estudiante o compañera me pueda decir si así fue. Nos quedamos en el saber crítico, hasta ahí, ¿va? Universalidad, si lo vimos. En la opinión, el conocimiento científico y conocimiento Pero filosófico. todo eso lo vimos, opinión versus conocimientos, que hablamos del conocimiento filosófico, nace la reflexión del ser humano y sobre otras cuestiones subjetivas, eso lo vimos también. Eso fue lo último. Lo otro que, sí, hasta ahí nos quedamos. Pero posteriormente a eso, ya el razonamiento y la lógica también. ¿Cuál es razonar? Es una actividad mental que permite lograr la estructuración, la organización y las ideas para llegar a una conclusión, ¿sí? Eso también lo vimos. ¿Te recuerda que le dije que es el razonamiento y la lógica? La actividad mental que permite lograr una estructuración, o sea, y organización mental de sus ideas para llegar a una conclusión que va a ser el tema a tratar. ¿Se recuerda que eso lo vimos? Bueno, sí lo vimos. Y la otra parte era la lógica, que era una ciencia dedicada a exposición de formas, los métodos y principios del conocimiento científico. Después de tener las ideas, pues continúa con esa investigación y de esa manera se tiene ese conocimiento y con epistemología, que ya la vimos, llegamos al conocimiento científico. Y luego nos toca las principales características de la filosofía. Una es la universalidad, otra es el saber crítico, otra es la certidumbre o entre paréntesis la regla, la sistemática, la metodología, la concepción del mundo y la transversalidad. Eso es lo que nos toca ahorita en adelante. ¿Sí? Sin interrupciones, continuamos para ir avanzando. De todos modos, el material se los voy a enviar. De esta manera, pues, en la universalidad se puede decir que es construir una idea general y común de la verdad del universo. Cuando hablamos de una cantidad de construir una idea general y común, es entre ustedes como filósofos y yo como filósofos, para poder ver la verdad del universo, que nos pueda ser entendida como para todas las personas, como los filósofos. Porque también hay diferentes áreas de estudio a fin de complementar este concepto y eso nos promueve posterior a la crítica. Por eso se toma en cuenta a todos los filósofos y a todas las personas. Sí, Jacqueline.
Nos quedamos en el razonamiento, fue lo último que vimos en clase. Ya lo pasé ahorita, ya lo dije, que es el razonamiento y la lógica. Ahorita estamos ya en las características de la filosofía. Ya hablé sobre la universalidad y ahorita vamos ya con el saber crítico. Gracias, Jackie. De esa manera, entonces, podemos decir que el saber crítico es a partir del razonamiento de las personas y se alejan de la ignorancia. Ese saber crítico lo que nos da es un conocimiento derivado de esas críticas, es un saber crítico, ¿cómo le dijera yo? Objetivo. O sea, los filósofos entre ellos argumentaban, entre ellos había críticas, pero entre eso le da un conocimiento a uno para que le va a aportar en su investigación, ¿sí? De esa manera, es decir, que se hacen preguntas y se plantean problemas. En este sentido, la filosofía pues invita al ejercicio del pensamiento. ¿Se recuerda? Que hablamos de eso, los problemas fundamentales de la filosofía, pero desde el pensamiento filosófico. Entonces, ese pensamiento filosófico en el saber crítico nos ayuda porque las personas se van alejando de la realidad, se van alejando de la ignorancia debido de que se hacen preguntas y se plantean problemas. Pero como ya va a haber un conocimiento científico, una verdad, entonces las personas que se acercan al conocimiento definitivamente se alejan de la ignorancia. Y eso se los dije en clase, en su profesión, van a llegar a saber ya no tan fácilmente y creo que les indiqué el artículo 25 de la Constitución de la Política de la República. Algunos lo apuntaron, algunos no. En cuanto la Policía Nacional Civil no puede hacer un registro de vehículos solo porque quiere, sino que hay una sospecha. Entonces uno pues puede decirle y defenderse. ¿Pero por qué? Porque yo ya salía de la ignorancia, porque ya tengo un conocimiento derivado de todas esas críticas entre varios profesionales, ¿sí? Y llegamos a tener un conocimiento. Pero en toda la filosofía, esas críticas, esas argumentaciones, esas discusiones, lo que nos ayuda a tener un conocimiento. Y ese es el saber crítico. De esa manera, pues, ¿qué hacen? Nos hacemos preguntas y planteamos problemas, pero eso nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a tener ese conocimiento. Ese es el saber crítico. Y después que sabemos que hay ejercicio del pensamiento y el razonamiento, ¿ah? Y ahí vemos el montón de ramas del derecho, la lógica que nos contribuye a esto, la epistemología, la metafísica, la estética y sin fin de cosas que hemos visto en las ramas de la filosofía. Ahora vamos a la característica, pero eso contribuye a esas argumentaciones, a esas discusiones, a esas críticas, pero eso nos aporta al conocimiento. En la certidumbre o la regla, la filosofía no se conforma con una simple respuesta. Le digo, no te preocupen, Dios no existe. Ahí es que, está bien, ustedes como filósofos decir, nos dijo el profesor, entonces realmente no existe. No, el filósofo no se conforma con una simple respuesta. Por eso se hace énfasis, una búsqueda de esas respuestas lógicas y verdaderas. ¿Sobre qué? Sobre el universo o cualquier otro tema que va a tratar. Las respuestas no suelen ser contundentes porque al final esa es la aportación que le da el conocimiento al filósofo. Derivado de eso conlleva un profundo razonamiento del conocimiento que se posee. Hay filósofos de experiencia,
hay filósofos que le tienen menos experiencia, entonces tiene que razonar, llegar al conocimiento y hacer preguntas hacia él, pero tener respuestas de lo anterior en lo crítico, y eso debe ser una regla que se le denomina certidumbre. O sea, un filósofo no se va a conformar con una respuesta. Por ello va a hacer una búsqueda a respuestas, pero más lógicas, para llegar realmente a un proceso, una metodología, para hacer una investigación y luego a su conocimiento científico. En 3, 4 palabras, el filósofo no se conforma con una simple respuesta. ¿A qué me refiero? Fácilmente a la certidumbre, que la conocemos como una regla. No se va a conformar con una simple respuesta. ¿Qué va a hacer? Buscar respuestas lógicas y verdaderas sobre el universo, sobre el mundo que llega a todo el universo o sobre cualquier otra. Pero específicamente esta regla es sobre ese universo. De ahí nos vamos a la siguiente, que va a tratar sobre sistemática. La sistemática es más que una doctrina en la cual se organizan las ideas y las verdades a partir de un modelo o principio o verdad. De esta forma se va a ver de manera más coherente, unida. Lorena, por favor, apague su audífono. Gracias. De esa manera, pues la filosofía, pues al final es una doctrina desde la característica sistemática, y lo que hace es organizar sus ideas y sus verdades. Lorena, por favor, o le apago la saco de clase. Ahorita vamos a sacar, no hay problema. Muy amable, gracias. Hoy cuando sea así, póngalo sin peso. Oye, no hay ningún inconveniente. A ver, no venga ahí el patojo. Vale, gracias. Ya la saqué. Bueno, gracias, porque eso interrumpe la clase. Cuando hablábamos desde las características de la filosofía, desde el punto de vista de la sistemática, decíamos que la filosofía pues es una doctrina. Pero ¿qué pasa con ello? Se organizan las ideas y verdades. Entonces uno va organizando esas ideas dentro de esas doctrinas y todo, y verdades sobre lo que ya usted va materializando su investigación o sobre lo que piensa investigar. Pero ¿a partir de qué? Un modelo, un principio, una verdad. Y esta, pues, al final debe ser coherente y unida, ¿sí? Y eso al final es un tema en particular. Ya sabe usted que tiene su idea, usted la organizó, la doctrina le ayudó para ese conocimiento, va a tener un principio para llegar a la verdad. ¿Sobre qué? Por supuesto que tiene que ser coherente y unida a lo que usted quiere hacer, al tema en particular. De ahí nos vamos a la metodología. La metodología es más que todo es definir una metodología, una forma de hacer todo su proceso, de adquirir esa doctrina, de poder hacer un estudio, de llegar a su conocimiento y luego el proceso de investigación para llegar al conocimiento científico. Eso es realmente la metodología, entre otras palabras. ¿Sí? O sea, al final quiere decir que la filosofía lo que se preocupa tanto es conocer la naturaleza de las cosas y su existencia. Eso es
en general de la metodología, pero lo específico como fines de estudio más práctico de comprender, podemos decir que realiza un razonamiento lógico y define su metodología a emplear para llegar a ese proceso, para llegar a la verdad. Eso es realmente la metodología. A ver quiénes se quieren agregar, pero están agregados. Bueno, entonces, en cuanto a la metodología, es definir esa metodología para emplear, ¿sí?, un razonamiento lógico dentro de todo su proceso para llegar a la verdad. Desde ese punto de vista, también tenemos, entre otras características, la concepción del mundo. La doctrina filosófica tiene una percepción de ese mundo bastante particular, por supuesto, derivado de los estudios y todo. Hay varias personas, pero no me dejan entrar. Va a ser la misma persona que está hablando, por eso la quité de aquí. Bueno, entonces, desde la percepción del mundo, ve esa concepción del mundo. Pero lo hace bastante particular porque ¿qué es lo que le interesa? Llegar a la verdad. ¿Sí? Y sobre todo, la existencia de todo aquello que lo rodea, es decir, la totalidad del universo. Eso es lo que quiere en particular tener él ya tiene el filósofo o la filosofía, ya tiene esa percepción del mundo, el filósofo. Lo que desea es llegar a la verdad de la existencia de todo lo que rodea en el universo. Es realmente la concepción del mundo. ¿Qué es la concepción del mundo? La percepción que se tiene y lo que interesa es llegar a la verdad de la totalidad del universo, sin más que hablar. Eso es. De ahí podemos ver la transversalidad, que es la última de las características. La filosofía abarca diferentes áreas de estudio que forman el conocimiento humano y su conducta. Dentro de la rama científicas. Esa es la transversalidad. Humanística como científica. Lo que es el área de estudio que forma las bases del conocimiento humano y su conducta. En otras palabras, eso es las bases del conocimiento humano y su conducta. Esas son las diversas áreas de estudio que estudia la transversalidad para el conocimiento humano y su conducta. Por eso podemos decir que es una filosofía dentro de las ramas de la filosofía como humanista. ¿Sí? Eso es la transversalidad. Es una rama que estudia el conocimiento humano y su conducta, y es una rama que es tanto humanista como científica. Eso es la transversalidad de la característica de la filosofía. Pero también podemos, para ayudar un poco al estudiante, podemos decir que la filosofía se puede mencionar como una metafísica, genociología, la lógica, la ética, la política, el arte, la estética, el lenguaje, la religión, entre otras más. Esa es parte de la transversalidad, pero que llega de todas esas diversas áreas de estudio, se apoya a la transversalidad para concluir al conocimiento humano y su conducta. Por lo tanto, se considera humanista la característica de transversalidad.
¿qué es lo que quiere al final esa característica transversalidad? Primero, una visión crítica a través de argumentos sólidos y racionales. Yo voy a hablar con Alfonso, con Jacqueline, con Bride, con Angie, con Evelyn, con María, Ashley, con las que están conectadas, pues me escucharon. Lo que yo quiero llegar con esos argumentos sólidos y racionales, esa crítica, poder yo tener ya una visión más real derivado de haber tenido dentro de las ramas de conocimiento, de las ramas de la filosofía, todas esas me contribuyen dentro de los diversos sistemas de estudio para que yo pueda tener argumentos sólidos y racionales. Eso es realmente la transversalidad. A partir de la filosofía ha surgido innumerables conocimientos de carácter humanista y científico, pero específicamente esta característica de transversalidad, ese es el estudio real. ¿Sí? Derivado de esos argumentos críticos, pues se fortalece, se vuelve humanista para descubrir, en otras palabras, o para estudiar, más dicho, al ser humano y su conducta. Ahora continuamos con las áreas filosóficas. ¿Qué son? La filosofía del ser, la filosofía del pensar, la filosofía del hacer, la filosofía del derecho. La filosofía del derecho también, dentro de las cosmovisiones de lo jurídico, como también la filosofía del derecho que lleva a mutuación del ordenamiento y el nacimiento de nuevos derechos. La filosofía del ser se aparta claramente de este total del dialecto, se separa totalmente del dialecto, porque lo que quiere o lo que quiere, claro, lo que quiere llegar es a la realidad, abierta de lo inesperado y qué hay en el ser. Por ejemplo, la realidad es el ser como siempre va a ser el superior o la idea para poder lograr a priori, o sea, para lograr rápidamente una investigación dentro de la filosofía del ser. O sea que podemos decir en lo inesperado, la filosofía del ser. ¿Qué es lo que quiere decir la filosofía del ser? Es un proceso mental que permite que los seres vivos influyan, modelen dentro del mundo. Y por lo tanto, hay que hacer de manera eficaz una función objetiva. ¿De qué? De sus planes, de sus fines y sus ideas. Eso es la filosofía del ser al final. La función objetiva de sus planes, sus fines y sus deseos. ¿Y a qué quiere llegar esa filosofía de ser? A su sensibilidad, conciencia, idea e imaginación. Hacia eso quiere llegar estudiar la filosofía del ser. Le voy a decir resumido por cuestiones más rápidas y para que les aporten el examen. El proceso mental de ser vivo, ¿sí? Que se inserta en el mundo y es como una función objetiva dentro de los procesos de sensibilidad, conciencia, idea e imaginación. Eso es la filosofía del ser. El proceso mental del ser vivo, pero ¿desde dónde? De su sensibilidad, conciencia, idea
e imaginación. Todos los seres vivos tenemos ideas, o pues ser humano, tenemos ideas. Somos sensibles. Se los dije en clase que nos enojamos, que de repente estamos alegres, etc. Tenemos conciencia, ¿sí? De lo que hacemos, las ideas que tenemos y la imaginación en que la versamos también. Tenemos imaginaciones de qué queremos hacer, de esto, el otro, pero todo eso es lo que estudia la filosofía del ser dentro del ser humano o los seres vivos. Animales, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es su conciencia? ¿Cuál es su sensibilidad? También es un ser vivo. ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su imaginación? Pero la filosofía del ser va dentro del ser vivo como el ser humano, directamente al ser humano. De ahí tenemos la filosofía del hacer. ¿Qué es lo que pretende esta filosofía del hacer? Pues desempeña un papel filosófico siempre, porque al final va a ser un conjunto de actividades dentro del desempeño del filósofo. Primero, ¿qué es la investigación? Segundo, la edición de textos que sean especializados a filosofía. La enseñanza, que ahí vamos. La difusión de esta llegó primero con su lógica, su razonamiento, su filosofía, dentro de la filosofía, perdón, llega un proceso y un conocimiento científico. Entonces se difunde. ¿Existe Dios? Pues se difunde que existe Dios porque así hizo todo el conocimiento científico y se llegó a la verdad. De esa manera, no sé por qué no entran varias personas, pero no tengo aquí. Ahí está muy bien. El material de estudio se los voy a enviar, eso no se preocupen. Hoy mismo se los envío, porque importante es de que se preparen ya para el examen. Del que tienen la historia, la filosofía, resumida que se les di, más ampliada, tienen los fundamentos filosóficos y lo que lleguemos a ver. Bueno, en la filosofía del hacer, es el conjunto de actividades que se empeña un filósofo. ¿Pero cómo? Con investigación, con la edición de textos que vayan dirigidos a la filosofía, la enseñanza y la difusión que se da. Eso es filosofar. De ahí nos vamos a la filosofía del derecho. Pues la filosofía del derecho ya la vimos, vamos a ver de una universalidad lógica. Investiga los fundamentos, los caracteres generales de su desarrollo histórico. Y lo ideal sería la justicia trazada con la razón. Eso sería lo ideal. La filosofía del derecho es el derecho va de la mano de las disciplinas humanas y sociales. La filosofía del derecho estudia una visión del estudio como una visión global del fenómeno jurídico. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo debería ser y cómo lo conocemos? Que esas son preguntas bien hechas a la realidad. ¿Qué es el derecho? El derecho estudia todas las normativas, estudia la conducta humana, regula con la conducta humana. Son el conjunto de normas jurídicas que estudia conjunto de normas jurídicas que regula la conducta humana. Eso lo conocemos.
Entonces, ¿qué es el derecho a eso? ¿Cómo debería de ser? ¿Y cómo conocemos hoy por hoy? Con muchas dificultades. Dentro de la cosmovisión del ojo, puede decir que son las normas, los valores, perdón, las actitudes, las ideologías o corrientes del pensamiento. A medida cómo se producen cambios sociales, económicos, sociales, políticos y económicos. Eso es la cosmovisión, las normas, que es lo que regula la conducta del ser humano. Los valores que deben tener los seres humanos derivados de la ética. Actitudes e ideologías, parte de la ética y la ideología propiamente de la cosmovisión jurídica, cómo argumenta cada uno y cómo la entiende y cómo se defiende, etc. Desde las funciones de la filosofía del derecho puedo decir que son todos los conjuntos, es un concepto jurídico, no es un conjunto, es un concepto jurídico y método que articula el sistema legal actual, como antes se mira cuando les dije que en un papel de lápiz se ordena tal cosa, se ordena a todos los niños porque dice que hay uno que se llama Jesús. Así se hacía antes. Dentro de la filosofía se tenía que entender esa forma como que aplicaban ellos una forma del derecho aplicado de esa manera de la monarquía. Uno mismo lo decía y se cumple. Hoy por hoy hay normativas que van a regular la conducta humana. No hay otra. De esa manera, pues, concluimos con eso, pues también ya vimos los problemas metafísicos, cosmológicos, genosológicos, todo eso lo hemos visto, pero si vemos problema metafísico, ¿qué es la realidad? Teoría de las ideas. El problema cosmológico, el origen de los cosmos, las ideas, la materia, el alma espiritual, entre otros más. Problemas genoseológicos, alcanzar la verdad. Teoría de la reminencia, constante para llegar a la verdad. El conocimiento científico. Problema antropológico, el alma, o sea, así se le dice, el dualismo, el alma y el cuerpo. Problema ético, podemos decir el bien o el mal, pero aquí el problema ético es el bien. La armonía entre las partes del alma también. Problema político, la armonía entre las clases sociales y los gobiernos filosóficos en aquel entonces. Hoy lo atraemos aquí, las clases sociales y el gobierno. Así debería de haber una armonía. Bueno, pues continuamos con el siguiente tema. Aquí lo concluimos, que va a ser el ser humano y la libertad. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un ser vivo, pero el ser humano y la libertad ha sido una de las preocupaciones mayores del pensamiento filosófico clásico, de los mayores exponentes como Aristóteles, Tomás Moro. ¿Sí? Con solo Tomás que diga, pero es Tomás Moro. Aristóteles y Tomás Moro. Son las preocupaciones de ese pensamiento filosófico, la libertad en general. Haciendo una pregunta, ¿qué filósofos tenían esas preocupaciones desde el pensamiento filosófico de la libertad en general? Aristóteles y Tomás Moro. Con uno que haya, con ese se pone. No es que específicamente pueden estar los dos, como pueden estar, solo puede estar solo uno. Si está Aristóteles, Aristóteles. Y si está
Tomás Moro, pues es Tomás Moro. Realmente es comprender la libertad y darle protección teórica necesaria, pero transportarla realmente al campo de la realidad o a la realidad. Eso es realmente la libertad del ser humano. Trasladar la libertad. Nuestra libertad es limitativa. Primero por las normas jurídicas y por otras causas. A lo largo del tiempo se da una prerrogativa esencial sobre lo cual se constituye el Estado democrático. Artículo 140 y se los dije en la clase. Vean el artículo 140 que es democrático, que es republicano, democrático y representativo. Pero además la democracia da con lo representativo, que nosotros elegimos a nuestras propias autoridades. También les dije, lean el 152 de la Constitución, espero que lo hayan leído. Uno que me diga algo que pasó ahí. No, se lo voy a decir, el poder radica en el pueblo, pero léanlo ustedes. Entonces, desde ese punto, el ser humano y la libertad, pues llegó a un estado democrático. El poder del pueblo solo en su representación para elegir a las autoridades de gobierno, Parlamento Centroamericano, los diputados, etc. No se ha ampliado más la libertad del ser humano. Es limitativa. La capacidad natural del hombre de hacer la libertad se ha considerado como intrínseca, íntima o personal. Pues yo voy a jalar mi más por el lado. No, mejor no lo hago. Mejor me voy a amarrar aquí con el dedo. Bueno, ¿va a terminar la clase o no la termino? Esa es mi voluntad individual, como persona, como catedrático. Lo hago ahorita, pero como persona me ando a las 8, mañana es descanso, a las 9, sí que he cansado toda la semana, etc. Tomo mi teléfono, miro TikTok, no, mejor voy a ver, mejor oigo canciones, cualquier otra cosa, es la libertad individual. ¿Sí? Quiero llegar temprano al trabajo y si no, llego a mi hora a que me toca. Esa es la libertad individual. La libertad individual del ser humano. Pero si vamos como capacidad de obrar y decidir de manera que se desee, no, porque hay una limitante, la obligación interna de actuar en forma que se ha decidido desde el momento que existe una normativa. Hay una norma que le regula su conducta del qué hacer y el qué no hacer. Hay prohibiciones legales de lo que no puede hacer. Si usted quiere robar, pues va a asumir las consecuencias. Quiere matar, va a asumir las consecuencias. Desde ese punto ya se vuelve limitativa la libertad, pero desde mi punto de ser humano, pues yo puedo hacer lo que desee. Quiero tomar mi coco de agua, me lo tomo ahorita. Quiero tomar mi Coca-Cola, la agarro. Quiero comer ahorita o más tarde, etc. La libertad del ser humano. Pero cuando entregan las normas que regulan la conducta del ser humano, si usted transgrede la ley, va a tener las consecuencias. ¿Qué es el sentido de la libertad? Se considera como un don que se adquiere de forma divina y que se realiza un significado cuando se introduce la facultad de elegir sin coacción. ¿Sí? Si se desea obrar o no, si desea hacer algo o no, pero sin coacción. Desde el momento cuando se regula con la conducta humana de conformidad con el conjunto de normas jurídicas que existen, ya existe coacción, ya no hay libertad. ¿Sí?
Y de manera natural, usted se va a matar a las 9. Ahí te recordabas que tenemos que ir a matar a las 7, pues, pero quería adentrarme más tarde. Entonces, ahí hay cierta coacción, pero si lo vemos desde el punto de vista jurídico, hay limitaciones que hacer. Prohibiciones, si transgrede la ley, pues su libertad se va a ver privada. De esta manera, pues también podemos decir que la libertad de pensar, de decidir y de actuar sobre lo pensado, desde el punto filosófico. Voy a pensar, decidir y actuar sobre lo pensado. Tengo un tema en particular y voy a entrar a la investigación para llegar a la verdad. Pero desde el hombre propiamente voy a pensar, decidir y actuar sobre lo pensado siempre y cuando no transgreda la conducta humana. Que no transgreda las normas jurídicas que regula esa conducta humana. Y actuar conforme a sus propias convicciones, sí, siempre y cuando sea dentro del bien y no dentro del mal, como ya lo vimos. La libertad debe convertirse de los principios de la verdad, la justicia y, claro, respetando los derechos del prójimo. Yo no voy a venir a decirle lo que quiera a otra persona, porque entonces ya no es mi libertad individual, sino transgrediendo esa libertad. Por ejemplo, el pensamiento filosófico constitucional en materia de libertad y su proyección jurídica. Dice en su tesis, implica tener bajo consideración una visión amplia de libertad y las consecuencias negativas. O sea, ¿qué dice? El uso del ejercicio es ilimitado. ¿O puede ser limitado? Desde las normas jurídicas vigentes, pues se vuelve limitado. De mi ejercicio individual como persona puede ser ilimitado siempre y cuando no transgreda, no trate de lastimar a otra persona. ¿Sí? El hombre es el ser superior y más digno. El hombre y la mujer es el ser superior y más digno, autoperceptible, razonable y libre. Eso es cierto, es una perfección de la filosofía. Es perfecto en la filosofía. El ser superior es el ser humano, para no decir hombre o mujer, el ser humano es superior y el más digno. Es autoperfectible, racional y libre. Es la perfección de la filosofía. No más si nos damos con estos filósofos que llega a la visión divina. Ya no es el ser humano, ya lo espiritual. Es lo divino, lo perfecto. Pero si vamos al ser humano propiamente, realmente el ser humano es digno. Así de fácil. Racional con sus virtudes. Cognitivas y volitivas es normal el ser humano. ¿Sí? Eso sí, hay que tener mucha conciencia de eso para todos, dentro de la filosofía y en la realidad. Sin importar su edad ni su condición física, la felicidad. Para todos. ¿Qué es autoperfectible que les dije? Que existe un vínculo entre la dignidad y la calidad de sus actos. Por eso una persona digna. Una persona es digna mientras obre dignamente. Si no, no va a ser digna. Si no obra bien, no va a ser digna. Si obra bien, es una persona digna mientras sobre usted dignamente, el ser humano. La racionalidad dentro entre el ser humano y la libertad. Podemos decir que es tanto un dominio teórico, epistémico,
refiriéndose a las creencias, pensamientos y juicios. Mire pues, creencias, pensamientos y juicios. Creencias, ser humano. Pensamientos filosóficos y juicios desde el punto de vista jurídico. Así como el dominio práctico y moral, el ser humano haciendo el bien. Práctico y moral. Entendiendo las intenciones, decisiones y acciones del bien. Eso es el ser humano racional, siempre desde el punto de vista bien. Creencias, pensamientos, juicios, bien. Ser una persona dentro del dominio práctico moral, dentro del bien, entendiendo sus intenciones, sus decisiones y acciones dentro del bien. El ser humano autoperfectible, que es una persona digna y mientras obre dignamente será siempre un ser humano digno. Epistémico. ¿Se recuerda que ahora vi que eso, que es autoperfectible? Una persona será digna mientras obre dignamente. O sea, existe un vínculo entre la dignidad y la calidad de actos. Puede ser otra pregunta. La racionalidad. Desde el dominio teórico y epistémico, perdón, refiriéndose a las creencias, pensamientos y juicios, siempre y cuando sus intenciones, decisiones y acciones sean para bien. Epistémico. Es otra rama de la filosofía. Epistemología, ya la vimos. Más resumido, epistémico. Es una rama de la filosofía de todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento, investiga, las fundamenta, los métodos y la validez del mismo, porque hay un conocimiento científico desde la epistemología y dentro epistémico, solo que aquí se desarrolla un poco más del conocimiento, investiga sus fundamentos, sus límites, sus métodos y validez del mismo. Es idem, lo mismo que el otro, solo que este argumenta más. Pero al final, epistémico y epistemología es lo mismo. Cuando yo les dije epistémico, le estaba hablando desde un conocimiento científico, con la investigación, con sus libros, con sus métodos, pero llegó a la verdad. Desde un conocimiento científico. O sea, es lo mismo. No se van a confundir qué es epistémico o qué es epistemología. Pero si yo les pongo qué es epistémico o qué es epistemología, respondan lo mismo. Ya sabemos que el ser humano es racional, siempre y cuando obre bien, sus intenciones y todo para bien. El ser humano y su libertad. El ser humano y su libertad, su esencia, sus límites, su naturaleza y su naturaleza social. Miren qué bonito esto. La esencia del ser humano. La esencia misma de su libertad. Reside en su idea, su poder actuar de manera particular, o sea, individual, sin obstaculizar o sin obstáculos o sin obstaculizar o perjudicar a nadie más, a ninguno. Entonces sus condiciones y ejerce sus derechos y reclama su protección normal. Primero, desde la esencia del ser humano, actúa conforme a su forma individual, sin obstaculizar y sin perjudicar a nadie, lo cual se encuentra en sus plenas condiciones. Esa es la esencia del ser humano. Los límites del ser humano. De ahí se habla los límites de la libertad. Es un tema paradójico y tal vez extraño.
Gran parte de esa extrañeza es comprender justamente la libertad desde el punto de vista exclusivamente individual, individualista. Entonces, ténganlas en mente porque así se pueden preguntar, individualista, individual, esa libertad. De repente se les pongo una señora tal y tal, ¿qué se refiere? Ustedes tienen que decir, pues puede ser a la libertad, a los límites de esa libertad. En gran parte eso se extraña en comprender eso, pero es que es entendible rápidamente. La libertad es de punto de vista y exclusivo individualista. Así es como lo tomaron los filósofos. Si va desde la libertad, desde de las conmovisiones de lo jurídico, hay límites. El límite a la libertad individual, usted se lo pone. Nadie más. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Como ahorita, como después? Estoy lleno, mejor como más tarde. Salgo porque tenía que hacer una compra, a lo mejor no salgo. Mejor descanso, mejor lo hago el sábado. Todos esos límites de la libertad, usted se los pone como persona, como ser humano. Creo que comprendieron esto a la libertad. La libertad es individual, en otras palabras tan cortas, es individual, pero los límites yo me los pongo. Cierro la clase ahorita o me extiendo 15 minutos, es mi libertad como catedrático, pero es individual. Su libertad individual de igual manera. El ser humano y su libertad, pues es una concepción libre e individualista. Esa es otra bonita pregunta, ¿eh? Es una concepción libre e individualista, me refiero a ser humano y su libertad, no libertad. Ser humano y su libertad. La libertad solo es totalmente libre si su compromiso es individual para hacer el bien, sin hacer daño a nadie más. ¿Sí? La libertad es totalmente libre, su compromiso es individual para hacer el bien, sin hacer daño a nadie más. Ese es el compromiso. El ser humano y la libertad desde la naturaleza. Primero vamos a hablar de la naturaleza y después hablamos de la naturaleza social según los filósofos, perdón. De la naturaleza, de los filósofos, podemos decir, en la civilización occidental o en la filosofía occidental, que ya la conocen, comprender el significado y la importancia de la naturaleza ha sido constante entre la historia de la civilización occidental o los filósofos occidentales. En los campos de la filosofía que ya vimos, metafísica y epistemología, es el estudio de las cosas naturales y las leyes regulares, ¿sí? En oposición o discusión, que significa ser natural en las ciencias naturales. La palabra naturaleza en latín significa natura. Quiere decir el nacimiento natural. Aristóteles decía, las propiedades naturales, desde ahí me voy y enfoco porque es más entendible. Las propiedades naturales define que lo que se entiende por propiedades naturales en las obras filosóficas o ciencias modernas, que también puede diferir con otros científicos convencionalistas. Lo natural, podemos decir que es algo natural. Si hablamos de la naturaleza normal, es una naturaleza normal. Las plantas, la grama,
los árboles, todo eso es natural. ¿Sí? Claro, se sembraron o no, salen. Si no se siembra, si usted está en un área que es de tierra y empieza a salir monte, todo es natural. O sea, hablamos la naturaleza desde la manera natural. Ahora hablamos la naturaleza de la manera social. En la naturaleza social es una necesidad innata. Ahí no hay otra. Es una necesidad innata. Socializamos para procrear, subsistir, estar saludables, para defendernos de amenazas. Esa es la naturaleza social. ¿Por qué les hablaba de esa naturaleza? De lo natural normal. Pero ahora venimos a la naturaleza social dentro del ser humano y la libertad. Es una necesidad innata. Socializamos. O somos solos si no tenemos con quién hablar ni nadie, un amigo, un compañero, un estudiante, etcétera. Tenemos la familia propiamente. O sea, el ser humano y la libertad necesita socializarse. ¿Sí? Procrear, porque así es como vamos siendo más guatemaltecos, 17 millones y pico de habitantes. Para estar saludables, pues hacemos ejercicios, caminamos, comemos no grasas, comemos manos o comemos más, pero somos saludables. Para defendernos de las amenazas, también el ser humano y su libertad se defiende, desde el punto jurídico o desde su forma natural, se defiende. O sea, el ser social entre lo anterior, si quiere, como ejemplo, se lo voy a definir más rápido, más corto, más entendible todavía para examen. El ser social necesita tener contacto y comunicación para el logro de sus objetivos, así para su desarrollo mental y físico. Eso es dentro del punto de vista de la naturaleza social. El ser social necesita el contacto. Eso es normal. Contacto del otro ser humano. La comunicación, ¿para qué? Para el logro de sus objetivos. Esta es una forma de comunicación porque quiere lograr ser abogado y notario. Y así como su desarrollo físico y mental. Va a tener su desarrollo mental y físico en la forma de actuar, de hacer, de estudiar y todo eso va desarrollando su mente, pero también hace acciones físicas. Eso es la naturaleza social. Sí lo comprendieron, ¿verdad? Porque eso es lo que creo que yo. Dentro de la naturaleza social, pues irnos viviendo y preferir viviendo en un lugar solo. No, ¿verdad? Eso no va a ser. Del ser social denota o se relaciona con la sociedad humana. Las características de la experiencia, el comportamiento, la interacción de las personas que forman hasta grupos. O quiere preferir vivir en una comunidad, en un lugar donde esté solo o sola. ¿Sí o no? Con uno que me diga. ¿Sí o no? ¿Prefieren vivir solos? No. No. Entonces somos como naturaleza social, somos personas que tenemos que tener contacto con otras, comunicar con otras, y con eso logramos objetivos. ¿Sí? ¿Entendieron de esa manera más pequeña que les dije? Creo que sí, porque es normal. Uno siempre va a tener contacto, comunicación, quiere lograr sus objetivos, pero no lo va a hacer solo. Necesita de otro o otros seres humanos para eso, para llegar a eso.
Eso se le llama naturaleza social. Se necesita contacto, comunicación para el logro de sus objetivos, para su desarrollo mental y físico. O sea, necesita ese contacto social del ser humano. A eso quiero llegar. Y también, como lo dije anteriormente, hay una procreación. Entonces, la naturaleza social es una realidad insostenible. Se tiene que haber comunicación o contacto con el ser humano. Por ejemplo, podemos decir otras definiciones más, que hay varias y extensas, pero vamos a abreviar así poco. Por ejemplo, está relacionado con que tenga el propósito de promover el compañerismo, actividades comunitarias, un club social, relacionado todo dedicado a servicios sociales, un trabajador social, un trabajador, un compañero, un familiar, entre otras. Siempre tenemos que tener un contacto y una relación con un ser humano. La libertad es un derecho fundamental para la vida humana, tanto en el ámbito personal, social y político. ¿Sí? ¿Y cómo está fundamentalmente reconocida la libertad desde el punto que se garantiza en las leyes? Constitucionalmente, ahí está la libertad, ¿sí? Del ser humano, pero tampoco la podemos transgredir. Mi libertad individual es otro problema sin hacer daño a nada. Mi libertad dentro del todo un territorio de cualquier país, mientras no haga daño a alguien más, pues su libertad la mantiene. No transgrede la ley, su libertad la mantiene. No se vulneran los derechos de otra persona. En otras palabras, no puede vulnerar sus derechos de otra persona ni hacer daño a otra persona. Así como decir libremente que pensamos y creemos, y siempre y cuando no vulneremos los derechos de otro ser humano. Ya vimos el ser humano y su verdad en todas las cosmovisiones que pudiéramos verlo como ser humano. Primero lo vemos si lo vemos desde el inicio, podemos decir el ser humano propiamente, su pensamiento, sus preocupaciones, su trabajo, etc. Pero también lo vimos como Aristóteles y Tomás Moro, ¿se recuerdan, verdad? De ahí lo seguimos viendo desde el autoperfectible. Una persona es digna mientras sobre dignamente. De ahí lo vimos desde lo racional. Pues me refería a las creencias, a los pensamientos, a los juicios, y entendiendo las intenciones, decisiones y acciones para el bien. Lo epistémico lo relacioné con epistemología porque es lo mismo. Del conocimiento, investiga, fundamento, límites, métodos y la validez del mismo, o sea, científicamente, la verdad. Y hablamos de la esencia, de los límites, naturaleza y la naturaleza social. La esencia misma de libertad, ¿cuál es la idea realmente? La libertad individual se encuentra en plenas condiciones en ejercer sus derechos y reclamar su protección. Sí. La idea de actuar conforme de manera individual o particular, sin obstaculizar ni perjudicar ni nada o no hacer daño a nadie. Límites. Los límites de la verdad de manera individual nos los ponemos cada ser humano.
Y ahí hablamos de la naturaleza propiamente, que es una naturaleza que está, que se da, puede ser sola propiamente, pero es una naturaleza normal. Pero la naturaleza social es necesario de subsistir para estar saludables. A eso me refería en lo saludable. Se come mucho, poco. Es necesario subsistir porque no vivimos cómodamente, subsistimos, tratamos de luchar para medio comer y salir adelante. Socializamos para eso, para subsistir. Nos defendemos de las amenazas. Pero necesitamos ese contacto al ser humano para poder lograr los objetivos, desarrollar mental y físicamente. Eso es la naturaleza social. Necesitamos realmente un contacto social de la comunicación, ¿sí? De un compañero, de un amigo, de un ser humano, de un familiar que es un ser humano, entre otras, ¿sí? Pero desde el punto de vista jurídico, desde la cosmovisión jurídica, tenemos limitativas de la libertad. Si usted obra bien, es un ser humano dignamente. Obra dignamente. Si obra mal, dentro de la cosmovisión jurídica, pues va a pagar sus consecuencias. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Pero para los valientes, como mis estudiantes, la oportunidad. Próximos abogados y notarios, en pocos años cerrarán y estarán estudiando. A mí siempre me gusta poner un poquito una frase ahí de algún autor porque es importante. Eso lo motiva a ser mejor aún. El ser humano y la libertad, terminado. Los fundamentos filosóficos, terminado. Y la historia de la filosofía, terminado. 2 materiales les tengo pendientes, ¿verdad? Yo se los envío ahorita. ¿No? Pues pasen feliz noche y espero que les haya llegado ese conocimiento a cada uno de ustedes, por lo menos los que estuvieron conectados. Los que solo pusieron su foto de perfil ahí, pues no, ¿verdad? Pero los que estuvieron, espero que sí. Les mando sus materiales y empiezan a estudiar. El viernes vamos a ver un poco más, pues ahí, para que así también pueda entrar en el examen, ¿verdad? Bueno, feliz noche. Va pues Alfonso para servirle. Bueno, Eduardo. Feliz noche. No, lo había visto sin esa foto. Feliz noche, licenciado. Sí. Feliz noche, Daniela, José Prado, Geya. Feliz noche. Feliz noche, Ote, Alexander, Alfonso.